Buenos días, tardes, noches, dependiendo en qué momento esté escuchando este documental. Está hecho con el propósito de explicarle el tema de la división de poderes visto en la clase de constitucional. Claramente es un tema muy extenso, pero si busca información más reducida, le invito a que consulte el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hecha las presentaciones pertinentes, espero que disfrute su estancia con nosotros. Irene, ¿nos harías el favor de comenzar? Claro, comencemos por el principio. El primer subtema a tratar sería la doctrina de la división, precursores y realizadores. Este principio aboga por el ejercicio del poder político del Estado. Debe dividirse en distintas funciones o competencias distinguibles entre sí. Pero entonces, ¿qué son los precursores y realizadores? Bien, este principio no es meramente un principio doctrinario, logrando de una sola vez y perpetuando inmóvil, sino una institución política proyectada en la historia. De allí que se precisa asistir a su alumbramiento y seguir su desarrollo, si se requiere localizar y entender su realización en un momento histórico determinado, desde Aristóteles hasta Montesquieu. Todos los pensadores a quienes les preocupó la división de poderes dedujeron sus principios de una realidad histórica concreta, de la manera de la comparación entre varias constituciones de su época y teniendo en cuenta el Estado y la ciudad. En realizado en Grecia, Aristóteles diferenció la asamblea deliberante, el grupo de magistrados y el grupo judicial. De las varias formas combinadas, descubrió en la Constitución romana. Polibio dedujo la forma mixta de gobierno en presencia de la realidad francesa en su época. Vaya sí que historia es cruda. Sí que lo es. Ahora pasemos con el siguiente subtema, que es la concepción de los poderes en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el tiempo es una dama caprichosa que no espera a nadie. Pero retomando lo que ya he mencionado, les compartiré que dice el artículo 49. El supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo el caso de las facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar. Exacto. A su vez, mucha gente considera que esto se establece así, para que el poder no corrompa al individuo en cuestión. Pero para no perder el hilo de este contenido, sigamos con el siguiente subtema. ¿Cuáles son los casos de excepción al principio de la división de poderes? Pero ¿dónde podemos encontrar estas excepciones? Muy sencillo, en el artículo 131, que establece lo siguiente. Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aún prohibir por motivos de seguridad o de policía la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia. El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Congreso y para crear otras, así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país. El propio Ejecutivo, al enviar al Congreso el presupuesto fiscal de cada año, someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida.
Es bastante obvio que la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos sea el fundamento de este tema. Comencemos con el siguiente tema, el cual es la división de poderes o división de funciones. Gracias a esta división de funciones se mantiene el equilibrio entre los poderes del Estado, ya que mientras el poder legislativo se encarga de elaborar las leyes, el presidente encargado del poder ejecutivo tiene que cuidar que se respeten y gobernar de acuerdo con lo que dicta. Mientras tanto, el poder judicial se encarga en esencia de sancionar. Para nutrir esta información, hablemos sobre los casos de procedencia, los cuales son: en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, en los decretos que se expidan, no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad, los derechos de la niñez, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencias religiosas algunas. El principio de legalidad y retroactividad, la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre. Y para complementar, hablemos del procedimiento de este, ya que podrá restringir o suspender en todo el país o en determinados lugares el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación. Con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviere reunido. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, este concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación. Pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que la acuerde. Aumentar la información ya antes mencionada sobre el tema del sistema de división de poderes, el cual está aquí en territorio mexicano, me he tomado la pequeñísima libertad de salir a realizar una encuesta a una dama de la tercera edad que es muy amable a compartir su respuesta. Ojo, no lo hago para expresar su mediocridad o la falta de conocimiento del tema, sino por una sencilla razón. Yo considero que es un tema importante, ya que es relativamente proporcional a la elección de un nuevo presidente, ya que cada 6 años estamos eligiendo. Técnicamente estamos pasando por el proceso desde que se fundó el PNR, o lo que es que uno se como hoy en día el PRI. Pero si les parece bien, aprendamos de sus respuestas y démosles una cierta conclusión filosófica. Después de esto, vendrá una conclusión sobre todo el tema. Espero les disfruten. ¿Qué tal? ¿Me puede decir su nombre, por favor? Me llamo Ángeles. ¿Qué tal, señor Ángeles? Bueno, el motivo de esta entrevista es para saber si usted tiene conocimiento sobre el tema de precursores y realizadores. No, pues no, realmente no sé. ¿No desconoce el tema totalmente? Sí, totalmente. Perfecto. Bueno, en pocas palabras se refiere a la división de funciones entre el gobierno. ¿Usted considera que la división entre gobierno y funciones es correcta? Pues yo pienso que no, porque entre más división, pues más separaciones, si no jamás van a llegar a un acuerdo. Para lograr un buen fin, pues hay que estar de acuerdo completamente y estar unidos. ¿Pero no considera que derivar funciones hace que sea más efectiva su cumplimiento? Sí, supuestamente sí. Yo siempre he pensado que el dar más libertad a los demás para poder llegar a un acuerdo sería bueno, porque es delegar no sé, tratos, acuerdos y demás. Muchas gracias. Bueno, y pasando a otro tema, señor Ángeles, me gustaría preguntarle, ¿usted sabe qué establece el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? No, pues no sé. Bueno, seguramente esta pregunta sí sabe su respuesta. ¿En cuántos poderes se divide el supremo poder de la Federación?
Pues bueno, yo sé que es ejecutivo, legislativo y judicial. Muy bien, pero ¿de dónde derivan? No, pues no sé, a esas preguntas pues no sé. Bueno, estos tres poderes derivan de la suprema autoridad que es la Federación. El artículo 49 establece: el supremo poder de la Federación se divide en tres, aquellos poderes que usted ya mencionó. Pero gracias por su participación. Bueno, señora Gess, ya estando en confianza, le voy a hacer otra pregunta. ¿Usted sabe cuáles son las facultades que tiene el presidente? Pues no sé cuáles son las facultades que el presidente ejerce. Mire, le cambio la pregunta. ¿Usted sabe de qué es capaz el presidente? El presidente, que es Manuel López Obrador, el señor tiene mucha libertad y tiene poder, mucho poder. Muy bien. Bueno, una de sus principales características es que en caso de que exista un conflicto grave, como la pandemia que ocurrió hace 2 años, o exista guerra, el presidente tiene la función y libertad para mandar a cuarentena o a isla. ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente un toque de queda. ¿Usted está de acuerdo que el presidente deba tener esta función? Sí, estoy de acuerdo. Se evitarían más contagios, muertes y falta de muchísimas cosas. Yo estaría de acuerdo, ya que yo pienso que el señor López Obrador, para mí en específico, es un excelente y el mejor de todos los presidentes. Muy bien. Si usted gustaría saber cuáles son sus facultades, le invito a que lea el artículo 29 de la Constitución Política, la cual establece las facultades que posee nuestro presidente. Gracias. Por último, y para concluir nuestra pequeña entrevista, ¿usted sabe cuáles son los casos de procedencia? No tengo ni la menor idea. Le cambio la pregunta. ¿Usted sabe lo que va a pasar en caso grave o peligro de nuestra población? Refiriéndose a qué. Supongamos que en un momento determinado estalle una guerra. ¿Usted qué considera que pasaría? Pues había desabasto totalmente de todo. Víveres, totalmente de todo habría desabasto, muerte, enfermedades, pandemias. Todo se vendría abajo totalmente. Muchas gracias, señora Ángeles. Eso ha sido todo. Gracias por participar. Bueno, así como todo tiene un principio, también posee un final. En estos precisos momentos, nos encontramos al término de nuestro breve tiempo junto. Pero ¿qué le parece si hacemos una pequeña recapitulación sobre este tema? Desde que México es un país independiente, se estableció con toda precisión que una de las bases de su organización política y de su estructura gubernamental era el principio de división del ejercicio del poder, que fijó la regla especial de esta fragmentación en el ejercicio de las actividades que corresponden al Estado y prohibió la reunión en una o más personas de esos poderes separados, obviamente para evitar que dicha persona se corrompa por tanto poder. El ejercicio del poder soberano se divide en 3 grandes agrupaciones de órganos de Estado, que conforman el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, aunque claramente usted estos datos ya los conoce. Cada uno con su ámbito de acción, con su propia y característica estructura y su conjunto de funciones y responsabilidades. El pueblo mexicano ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, es decir, de los poderes federales, en los casos de la competencia de estos, pero también el pueblo ejerce su soberanía a través de los poderes de los estados en los que toca sus regímenes interiores. Las constituciones federales es la que expresamente ha creado estos 2 órdenes de gobierno, y quien también en forma expresa ha señalado el reparto de competencias para cada una de estas jurisdicciones. En base a todas las anteriores, podemos afirmar que todo en el nivel federal como en el local existe la misma división de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Claramente en la actualidad existen los órganos autónomos como la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana también de Oaxaca. Sin embargo, estos son más bien órganos autónomos de control de poder y no de división o uso del poder. ¿Usted qué considera? ¿Cuál es la función de la Cámara de Diputados? Bueno, es un órgano integrante del Congreso de la Unión dentro del sistema bicameral, que quiere decir que trabaja bajo 2 cámaras, adoptado por nuestra Constitución.
el cual está instituido en el artículo 50 por si gusta darle un vistazo. Esta Cámara está representada por diputados federales, los cuales son representantes del pueblo mexicano ante la Federación y duran en su cargo 3 años, como lo hemos visto anteriormente. La Cámara de Senadores es un órgano integrante del Congreso de la Unión, que tiene un régimen y organización popular directo y como su función primordial representa a la Federación. Los senadores integran esta Cámara y son los representantes de cada uno de los estados de la Federación. Surgen por elección popular y duran en el cargo 6 años. Con esto concluye toda la información. Espero haya disfrutado de nuestro pequeño documental y se haya podido informar y absorber la información antes mencionada. Nos despedimos. Fue un placer. Hasta luego.